Estás escuchando Palabras de Nariz Grande. Al habla Chris o Chloe Meller, lo que prefieras. Copywriter y storyteller narigona. O cuentista o redactora creativa publicitaria o lo que te dé la gana. Eso sí, para marcas de nariz grande, con mucha personalidad. Tanta como la de Adrian Brody o Barbara Streisand, sí. Y con coraje, de las que se atreven a comunicar su verdad con sello propio y a transformar su nombre en todo un movimiento. Mi especialidad, copy para e-commerce. Y lo que más me gusta, darle la vuelta a tu email marketing. ¿Comenzamos? Comenzamos. Verás, hace ya unos años descubrí a Brené Brown y la verdad me cambió la vida. Te voy a dejar enlazada una TED Talk suya y así, bueno, si esto que te cuento te remueve algo por dentro, como hizo conmigo, quizás que también debas verla. Brené Brown, bueno, es que es difícil definirla, es una investigadora de la vulnerabilidad, yo qué sé, no sé, es complicado definirlo. Búscalo porque hay mucho contenido sobre ella. El caso es que después de ver esta charla, que por cierto me recomendó Maider Tomasena, digamos que es como si Brené me diera el permiso, por fin, para ser quien yo quería ser, sin importarme una mierda lo que pensaran los demás. Y a ver, todo esto lo digo poniendo muchas comillas y muchos asteriscos a los lados, porque a ver, es mucho decir, pero bueno, si comparas cómo era yo hace unos cuantos años a cómo soy ahora, desde luego la cosa ha cambiado muchísimo. Y digo esto de poner muchos asteriscos a eso de sin importarme una mierda lo que digan los demás, porque bueno, solo tienes que preguntarles a mis compañeros de impro, de teatro, y te dirán que no, que soy la persona que nunca pierde el control, que no se atreve y que soy elegante y clásica, o como que doy esa sensación, ese aspecto desde fuera, ¿no? Y al final es que bueno, todos nos seguimos poniendo como una fachada, ¿no? Nos ponemos un disfraz por delante, una máscara, para eso, ¿no? Para que no se nos vean nuestras vulnerabilidades. Pero, joder, nada comparado, ya te digo, con hace unos años. Ahora fluyo muchísimo más y todo eso diría que empezó por ahí. Luego ha seguido con muchas otras cosas, pero ese fue uno de los puntos de inflexión. Y digamos que, como dice un amigo, estoy aprendiendo a ser disfrutona. Aunque siga, bueno, pues con esas cosas de las culpas y estas cosas también muy, creo yo, muy de mujeres, muy de madres. Bueno, creo que algo de esto te sonará. O algo de esto, ¿no? También sufrirás, ojalá no te pase a ti, pero bueno, a mí me pasa, vaya. En cualquier caso, que me enrollo, dirás, pero esto a mí, ¿qué mierdas me importa? ¿Qué mierdas me importa tu desmoronamiento de la mediana edad? Y digo esto también por un artículo que también te dejaré enlazado, también es de Brené Brown, que habla un poco de esta crisis, que ya más bien la llama desmoronamiento, de los 30, 40, 50, ¿no? Porque cada uno lo vivimos en un momento. Y bueno, también tiene mucho que ver con ello. Pero en cualquier caso dirás, ¿a mí esto qué mierdas me importa? Bueno, pues sí, la verdad es que esto te importa una mierda y es lógico. Pero como siempre digo, don't worry, be happy, porque esto es solo una excusa genial para que aprendas a comunicar mejor tu marca y que de esta forma comprendas un poco mejor lo que quiero decir. Y es que al final comunicar una marca es como aprender a vivir, ¿no? Como conocerte a ti misma, encontrar esos puntos fuertes y débiles y atreverte, ¿no? Como decía hace un momento, atreverte a comunicar sin importarte lo que opinen los demás o lo que opinen los que no son tu público, en este caso. Así que, ¿de qué voy a hablarte? Voy a hablarte del coraje. Pero del coraje, dos cosas fundamentales, ¿no? De no tener miedo a hablar solo a unos pocos, porque esos son realmente tu público. Tu público no es todo el mundo, no es todo el planeta. No, tu público es una determinada parte de la población y es a esa a la que tienes que llegar. Y tienes que atreverte a llegar solo a ellos, porque entonces si no llegarás a nadie. Eso por un lado, de ese coraje y del coraje de mojarte.
de posicionar tu comunicación sin tapujos y sin medias tintas, ¿no? Que va un poco relacionado con lo anterior, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hablarles a todos, no mojarte, ser suiza siempre es una mala idea. Es uno de los errores más comunes de las marcas, de verdad. Es ese error que reduce a las marcas a ser una del montón. Y no de la parte de arriba, sino de las que quedan debajo del montón y quedan ahí tapadas y nadie las ve. Y también voy a hablar del coraje, porque coraje no es lo mismo que valentía, aunque la RAE esta vez ya verás que lo hace mal, no, lo hace fatal. O sea, las definiciones que da la RAE de coraje me cabrean muchísimo. Así que vamos con ello y espero que sea muy, muy interesante y que todo esto que te voy a contar te remueva por dentro y te ayude, como decía, a lo más importante, a comunicar mejor tu marca. Bueno, y por qué no, que te ayude en tu vida. A mí me ayuda. Si es que mi trabajo, siempre lo digo, pero es que no puedo separar mi trabajo de mi vida porque están plenamente interconectadas. Según voy creciendo como persona, voy creciendo en mi trabajo y viceversa. Vamos allá. Llega mi hijo y me dice: mamá, ¿qué es eso de tener coraje? Y entonces yo voy a definírselo. Digo, coraje, bueno, pues como ser valiente, pero no encuentro la manera exacta de definirlo. Digo, qué difícil. Voy a la RAE. Digo, vale, la RAE me va a dar todos sus significados, sus acepciones para explicarlo con todo detalle y me doy cuenta de que nada de eso. De que incluso en este caso, sobre todo lo contrario. Y me doy cuenta de que esa palabra es mucho más, que en el diccionario se han dejado tanto por decir. Y es que en este caso fue, como decía al principio, fue Brené Brown la que me influyó y la que me enseñó el verdadero significado de coraje. Voy a dibujártela. Vamos a dibujar. Ya te digo que no hace falta que saques ni papel ni lápiz. Dibuja lo primero, la imagen. Piensa en esa imagen primera que te venga a la cabeza cuando piensas en la palabra coraje. Y te voy a decir qué veo yo, qué se dibuja en mi cabeza. Luego, como siempre te digo, ¿no? Luego yo haré mis monigotes, que si quieres verlos estarán en mi cuenta de Instagram, que como dije, ¿no?, en el primer episodio, voy a aprovechar también esta nueva edición del podcast para volver a dibujar, para eso que yo hacía antaño y para recuperar ese gusto por el dibujo que tenía antes y que perdí. Pero eso a ti también te da igual, no te voy a hacer dibujar, lo que quiero es eso, que lo dibujes en tu mente, ¿vale? Siempre te digo que es un buen ejercicio, ya no solo el dibujarlo, sino el luego tratar de aterrizar eso a palabras, ¿vale? Luego hablaremos más de esto, porque al final todo está en relación a ello. Vale, ¿qué se dibuja en mi cabeza cuando yo pienso en la palabra coraje? Bueno, yo pienso en mujeres, ¿no? Por ejemplo, de algunas series que he visto, por ejemplo, en Lagertha, una vikinga, una mujer vikinga de la serie Vikingos, siempre me acuerdo de ella con esta palabra, o de otras mujeres, por ejemplo, de la griega Medusa. El otro día escribí una campaña para unos clientes sobre esta mujer griega, ¿no? Justamente después de que el sábado pasado fuera el 25N, ¿no? El día de la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿no? Y como Medusa era una bella doncella, ¿no?, que sin embargo fue violada, y como hoy en día representa esa lucha de la mujer, ese inmenso coraje que tienen las mujeres y esa lucha contra la violencia y ese escudo, ¿no?, contra los abusos, etc. Bueno, me acuerdo entonces de mujeres como estas, pero la verdad es que sobre todo me acuerdo de mis clases de impro, mis clases de improvisación teatral. ¿Por qué? Porque no sé si lo sabes, pero el teatro de improvisación es salir al escenario sin tener absolutamente ningún guión. Y de la nada, o de una frase del público, o de un gatillo, hay muchas formas, ¿no?, de iniciar, hay muchos tipos de gatillo, pero con tan solo un gatillo y sin haber preparado nada, absolutamente nada antes, crear una historia. Y además no solo tú, con tus pensamientos, sino además crearla, construir algo entre varias personas. Entonces ahí, en ese momento, cuando estás frente a cientos de personas, no es mi caso, por supuesto, yo solo soy una aficionada, pero pienso en mis profes o pienso en mí y en mis compañeros cuando hemos salido ahí, no de cientos, pero unos casi centenar, sí, un centenar podríamos decir que hay ahí fuera, ¿no?, viéndonos. Y ahí es cuando, claro, cuando
Cuando no tienes nada preparado es cuando afloran todas tus vulnerabilidades, tus imperfecciones y cuando debes sacarles el máximo partido a esas vulnerabilidades y a esas imperfecciones que son las que te permiten conectar con el público. Entonces ahí es cuando más coraje necesitas, ahí es cuando se dibuja de verdad la palabra coraje, cuando se dibujan esas imágenes en mi cabeza. Y es que, te decía hace un momento, ¿no? que Brené Brown fue la que me enseñó el verdadero significado de coraje. Ella dice que coraje viene de corazón y que es la capacidad que tiene una persona, una marca, para contar la historia de quien es con todo su corazón. Es la capacidad de actuar a pesar del miedo, con miedo y a pesar de él. Es esa también, ¿no? Esa capacidad de hacer lo que crees que debes hacer, de acuerdo con tus valores, pero sin que te importe, como decía antes, una mierda lo que opinen los demás. Y además, añado que coraje no es lo mismo que valor y no es lo mismo que valentía. Digamos, o podría decir que el coraje viene como de un lugar más consciente. Es algo que has pensado, ¿no? Es algo que has analizado, es más profundo, no sé, incluso más sereno. Mientras que la valentía es más superficial, más impulsiva. Digamos que puedes ser valiente y ser un kamikaze. Pero el coraje, eres consciente cuando actúas cuando actúas con coraje, eres plenamente consciente de que tienes aquí al lado de tu mano, que lo tienes aquí envolviéndote muchísimos miedos, pero a pesar de ello, sabes que merece la pena actuar y actúas. Eso es para mí el coraje. También dice Brené Brown, y te lo leo, en el artículo que antes te comentaba sobre el desmoronamiento de la mediana edad, dice esto, ¿no? Y dice: el coraje es ese momento de tu vida en el que el universo te susurra esto al oído. Te dice: no estoy bromeando. Todo esto de fingir y de actuar para que no te lastimen tiene que acabar. Tu armadura te impide desarrollar tus dones. Entiendo que necesitabas esas protecciones cuando eras pequeño. Entiendo que creías que tu armadura podría ayudarte a conseguir todas las cosas que necesitabas para sentirte digno y adorable, pero todavía estás buscando y estás más perdida que nunca. El tiempo se está acabando. Hay aventuras inexploradas por delante. No puedes vivir el resto de tu vida preocupada por lo que piensen los demás. El coraje y la audacia corren por tus venas. Es hora de aparecer y ser visto. Fíjate, ¿no? Digamos que todo esto para mí, ¿no?, está en torno a esa definición de coraje. Y quédate con eso último, ¿no? Sobre todo, aparecer y ser visto. Y para ser visto tienes que quitarte esa armadura y tienes que, pues en el caso, ¿no?, de tu marca, que luego ya lo profundizaremos en ello, tienes que hablarle a tu gente en su idioma y con esas narrativas. ¿Te acuerdas de esas narrativas diferenciales que te aprendí a extraer el otro día, ¿no?, que son las que te diferencian a esos como valores internos que hacen que tu mensaje no tenga nada que ver con el resto? Bueno, pues aprender a comunicarlos, atreverte a comunicarlos sin tapujos, a posicionarte. Y esto para mí es el coraje, y todo esto es lo que se dibuja en mi cabeza cuando pienso en la palabra coraje. A diferencia de esto que yo pienso o que yo he ido construyendo, toda esa cantidad de matices que tiene para mí la palabra coraje, a diferencia de esto, fíjate lo que dice la RAE, ¿no? Vamos a esa segunda parte del programa en la que dejamos ahí desnuda la palabra, la vestimos con los trajes oficiales de la RAE. Y vamos a ver qué nos cuenta. Nos cuenta, de verdad es que me hacen enfadar estas cosas porque se queda simplemente en esto. Dice: coraje, del francés antiguo courageous. Bueno, yo no sé pronunciar francés, así que perdóname. Dice, acepción 1, impetuosa decisión y esfuerzo del ánimo, valor. Digamos que esto es lo que define como coraje, porque es que la acepción 2 dice irritación, ira, que yo no sabía, la verdad es que no sabía que tenía esta acepción y me irrita que tenga esta acepción de irritación, porque ¿cómo que coraje se asocia con ira? A ver, no lo dudo, ni voy a discutir lo que dice la RAE, que obviamente lleva años y años estudiando el lenguaje con grandes personalidades y no voy a meterme, ¿no?, con lo que dice la RAE. Pero ¿cómo que ira? No sé, quizá podría entenderlo desde el punto de vista de que
cuando quieres mostrarte, para mostrar coraje de una vez por todas, ¿no? Ese momento en tu vida en el que dices, a tomar por culo toda mi coraza, que voy a mostrarme tal y como soy y me da igual lo que piensen los demás, quizá en ese momento necesitamos como primero dar ese puñetazo en la mesa, ¿no? Y decir, a tomar por culo, lo saco de dentro y empiezo a actuar. Y quizá aquí podríamos asociar ese coraje con la ira, pero nada más, por Dios. Por lo menos, como vuelvo a decirte siempre, todo esto es desde mi punto de vista, de esos matices que para mí tiene la palabra coraje. Entonces, para mí, esta segunda acepción, desde luego, nunca iría en un sentido negativo de ira, ¿no? De irritar, sino quizá pues por este otro lado, ¿no? que te he contado. Pero vamos, que como te digo, todo esto está pasado por mi filtro y es lo que quiero que hagas tú también, ¿no? Que pienses qué es coraje para ti, qué se dibuja en tu cabeza y qué es coraje o qué matices le dan, por ejemplo, tu público, tu audiencia a la palabra coraje, que eso también puede ser interesante, ¿no? De cara a tu comunicación. Pero vale, hemos llegado hasta aquí, ya hemos analizado todo lo que hay en torno a la palabra coraje, a cómo la interpretamos, a cómo puede ser interpretada en un texto también, pero vamos a ver qué hacemos con todo esto, ¿no? Como te decía, para mí, aparte de, bueno, pues de volverte un poco loca, ¿no? De estrujarte la cabeza y de abrirte a nuevas ideas, lo que quiero es que luego esto te sirva para aterrizar algo a tu marca, ¿no? ¿Cómo lo aterrizamos para que mejores la comunicación de tu marca? Entonces vamos a eso que nos interesa, a esa lección de comunicación, copywriting y ventas para hacer, bueno, pues lo que te digo siempre en cada episodio, ¿no? Porque el mundo, tu marca y tu bandeja de entrada necesitan una buena comunicación y mejores correos. Porque nos encantaría a todos y a tu audiencia mucho más recibir correos de esos que estén esperando leer y, ¿por qué no, bro?, que muevan a comprar. Y porque queremos, o porque yo si tuviera una marca, o cuando yo tuve una marca, lo que luché y lo que lucho con mis clientes es para que su audiencia se muera por formar parte de ese movimiento, de ese universo particular que envuelve la marca. Eso que la diferencia de las demás, esa que va a hacer que su mensaje de marca, sus campañas, su email marketing sea diferente y sea todo un imán, ¿no? de atracción y vaya más allá del producto, que el producto al final, lo cuento muchas veces, lo he dicho muchas veces, el producto de una marca casi podríamos decir que es el merchandising y lo importante es el universo. Al final los productos son una excusa final que casi deberían comprar por formar parte de ese universo que tú estás generando, que estás moviendo. Vale, pues ¿qué dos cosas en tu comunicación qué debes cambiar o dónde debes mostrar coraje para conseguir llegar a tu audiencia? Bueno, hay dos cosas fundamentales, que es, uno, debes tener coraje para hablarle a un tipo de cliente y no a 67. Eso como punto 1. Y como punto 2, debes tener coraje para librar una batalla constante contra una comunicación plana y genérica. Vamos a aterrizar estos dos puntos. Te decía primero que debes hablarle a un tipo de cliente, no a 67. Creo que arriba, al principio, te he iniciado este punto y te he dicho que es uno de los principales errores estratégicos. Y es que es así. Es uno de los principales errores que cometen, bueno, sobre todo las pequeñas marcas, que por intentar parecer más grandes, intentan abarcar a un público objetivo que es demasiado amplio. Entonces, ¿qué ocurre cuando comunicas de esta forma? Pues que nadie, como hablas a todo el mundo, nadie se siente identificado. Entonces, ¿qué haces? Pues lanzas un mensaje muy genérico que hace que nadie se sienta motivado y que si nadie se siente motivado, nadie va a pasar a la acción. Es decir, en otro episodio acuérdate que hablábamos de la palabra conversar, ¿no? De esa conversación que tienes que establecer con tu cliente, con tu audiencia. Pues si hablas a todo el mundo, no habrá una conversación posible. No, será todo lo contrario a esa conversación que te decía en un café, en una banqueta, que entablas con tu mejor amigo y que conecta tanto. Te pongo como ejemplo, mira, acabo de terminar un proyecto para una autoescuela. Una autoescuela que comunica, que va a un público muy específico y así lo hemos hecho. Pues su fundadora ha visto que hay un público, sobre todo mujeres,
que tienen cada vez más miedo a coger el volante. Entonces, bueno, pues ella lleva muchos años en el sector, sabe exactamente qué miedos tienen esas mujeres, cuáles son sus puntos de bloqueo, y les hemos hablado a ellas. Y eso no quiere decir que en su escuela no vayan a entrar hombres. Estoy segura que van a entrar muchísimos alumnos. Pero por lo menos hemos enfocado la dirección de la conversación en un sentido, y hace que la web, que el copy, que ya está en marcha con la parte de diseño, conecte muchísimo y haga que mucha gente se sienta identificada. No solo mujeres. Ya te digo que cuando perfilas muy bien la conversación, cuando concretas y especificas muy bien esa conversación y la aterrizas y das, de verdad, con los insights de tu cliente, eso hace que llegue infinitamente más. Y ya te digo, no solo a tu público, me pasa a mí también con mi marca, que si ves mi web, también es muy concreta o muy específica, pero al final recibo clientes de muchísimos sectores. Ya ves que mi web está muy enfocada a e-commerce y a moda sostenible, a moda sostenible, y tengo clientes de múltiples sectores. ¿Pero por qué? Porque encuentran ahí un mensaje diferente y quieren eso también para su marca, ¿no? Bueno, pues en este caso igual, encuentran en una autoescuela a alguien que de verdad comprende a su público, que de verdad, ven a alguien con autoridad, ¿no? Que comprende los problemas, y entonces quieren más de eso. Motiva, ¿no? Motiva a actuar. Ese sería como el primer punto de dónde debe estar tu coraje, ¿no? Y el segundo, te decía, ¿no? Librar una batalla constante contra lo plano y lo genérico. Recuerda que el otro día, en el episodio anterior, rescátalo, si no, escúchalo, porque te hablaba de cómo encontrar las narrativas diferenciales de tu marca. Y además te hacía como 3 preguntas, ¿no? Todo el mundo cree que, pero yo, o nadie se atreve a hablar de, pero yo, o todos están cometiendo el error de hacer tal cosa, pero yo. Eran como 3 preguntas clave para que reflexionaras sobre ellas y encontraras a partir de ahí una narrativa que solo es propia de tu marca. Vale, una vez que la tienes, ¿no? Imagino, o quiero imaginar que ya la tienes, ¿no? Ya escuchaste ese episodio, ya has reflexionado sobre ello, ya sabes exactamente qué quieres comunicar, pero ahora tienes que atrever a comunicarlo. Y tienes que atrever a comunicarlo huyendo de cualquier mensaje que suene plano, que suene genérico. Tienes que utilizar un tono, unas palabras, un mensaje muy específico. Voy un poco más allá. Yo en mi corcho, aquí delante, según estoy grabando este episodio, delante, pegado en mi corcho, tengo un mensaje de la marca Ogilvy que dice algo así. Dice: la comunicación más poderosa contiene cierto grado de absurdidad, falta de lógica, desproporción, ineficacia, dificultad o extravagancia. Lo racional es insípido como el agua. Solo si te desvías de una visión estrecha, cortoplacista e interesada, puedes generar algo que no sea percibido como palabrería. Por tanto, no solo es que para mantener el interés del lector necesites ir a algo concreto. O sea, no solo es que lo genérico sea aburrido y pasa desapercibido y además se olvida fácilmente. Por supuesto, o sea, ten en cuenta esto. Lo interesante es lo concreto, es lo que llama la atención, es lo que se recuerda, pero es que además recuerda reescribe, ¿no? O recuerda este mensaje que te he leído de la agencia Ogilvy, porque va más allá. Es decir, parte primero de esas narrativas que solo tú tienes, y para hacerlas interesantes, vete a lo concreto, ¿vale? Olvídate de lo genérico porque es aburrido y porque se olvida, y llama la atención como te decía, ¿no? Con mensajes mucho más aterrizados, más nítidos, y ve más allá con esto que te cuento de Ogilvy. Sé que esto es muy etéreo, que falta aterrizar, ¿no? ¿Y cómo aterrizaríamos todo esto? Bueno, pues eso es lo que voy a hacer esta noche a las 22, 22 y 22. Con la mailer letter que le escribo a todos los narigones, ¿no? A todos aquellos que se apuntan a mi mailer letter, a mi lista de correo. Lo que voy a hacer es analizar, voy a contar una experiencia de hace muy poquito, ¿no? De mi vida, pero ligándola a una marca que me encanta cómo comunica y que seguro que conoces, que se llama Plátano Melón. Verás que cómo utilizan, cómo aterrizan este mensaje para huir de lo plano, ¿no? Para huir, como te decía, de lo plano y de lo genérico. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues verás cómo utilizan palabras que estimulan los sentidos y que crean imágenes mentales, cómo utilizan símiles y comparaciones que permiten entender con facilidad cuestiones
que son difíciles de tratar en su caso, y además cómo consiguen arrancar una sonrisa. En este caso, porque ellos utilizan esa ironía y ese humor, es una marca muy desenfadada. Y luego, cómo también aterrizan, cómo expresan mensajes concretos y específicos que aluden solo a su cliente, porque lo conocen muy bien. Todo esto lo verás esta noche en la Mailer Letter, así que si escuchas este podcast, este episodio antes de las 22 y 22 de hoy, martes, día 28 de noviembre, apúntate a la Mailer Letter. Y si lo escuchas después también, ¿por qué? Pues porque, vale, igual te lo has perdido, pero si no quieres perderte los de más adelante, apúntate cuanto antes para que cada martes a esa hora te llegue un mensaje que dé con el final de este episodio y aporte a tu comunicación de marca. Así que, lo dicho, suscríbete a la Mailer Letter en chloemeller.com para no perderte ningún contenido. Y Arfavo habla de palabras de nariz grande. Agitemos cabezas, sumemos abrazos, llenemos de narigones el planeta. Un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Si tú quieres, claro. Y recuerda, hoy es martes, así que cásate, embárcate y sobre todo improvisa. Nos vemos en el próximo episodio con una nueva palabra de nariz grande. ¿Cuál será?